Hola, buenas, estamos aquí otra vez con un tutorial de Simit y esta vez os voy a hablar de las funciones script, una parte que solo está disponible en la versión de pago de Simit. Si queremos buscar sobre qué son las sentencias para programar, etc., podemos utilizar el manual que o bien os dejaré en la descripción o si no os lo podréis descargar de la página oficial de Siemens, donde lo único que tendréis que hacer es registraros. Como ya os dije en el primer tutorial, pues ahí podríais registraros para bajaros la versión de prueba, manuales, ejemplos, librerías, etc. El script lo que nos va a permitir es realizar una programación utilizando o bien elementos de los charts o enviando información hacia un formato externo como puede ser un .txt. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a utilizar este chart donde hemos creado una sencilla cuenta matemática, una multiplicación, suma, división. Este resultado nos lo mostraría en valor analógico si nosotros hiciésemos la simulación de simplemente este chart, y este de aquí lo convertiría entero donde tendríamos un valor entero. Entonces, si venimos al script, podemos aquí de esta forma, en un formato txt, un bloc de notas por ejemplo, escribir información o bien sentencias normales y corrientes, o podríamos escribir los valores de esos bloques como pueden ser la división, la suma o el bloque que fuera, el componente que hemos escogido. Podríamos poner muchas formas. En este caso voy a escribir este texto, luego en el siguiente tutorial os voy a explicar cómo se pueden hacer funciones para que vaya recogiendo señales en forma de bucle, y luego haré otra parte también para que veamos cómo se pueden cambiar los valores de las señales, etc. Lo primero que vamos a hacer es escribir estas tres sentencias: stop, int, start, lo que nos asegurará que primero se haya parado e iniciado para hacer un start de una forma un poco más segura. Luego deberemos abrir un log, open log, close log, y todo lo que tengamos por el medio será lo que escribirá en ese bloc de notas. Después de open log deberemos escribir entre comillas siempre la dirección donde se encuentra nuestro bloc de notas, .txt. Yo lo tengo en el escritorio y mi bloc de notas tiene el título de script y es que poner siempre .txt, si no, no lo reconocería. Entre carpeta y carpeta tienes que escribir las dos barras, etc. Si queremos escribir una línea, deberemos poner printf y entre comillas lo que queramos escribir, señales y formatos. Si nosotros escribiésemos printf entre las comillas un espacio en blanco, un hueco, nos imprimiría una línea vacía, es decir, nos dejaría una línea de vacío entre sentencia y sentencia que escribamos. En esta segunda línea de printf lo que os voy a hablar es cómo escribir en diferentes formatos, ya sea entero, binario, tipo float, etc., el valor de una señal. Aquí lo que nos va a hacer es escribir en formato float y con 6 decimales el valor de la señal del bloque de división, y en valor entero, que vemos aquí porcentaje i, el valor de la señal entera. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, ponemos printf, entre comillas, escribiríamos el texto que nosotros queramos. Luego, cuando queramos indicar el formato, debemos poner el símbolo porcentaje .6f. Si queremos que tenga 6 decimales, si queremos que tenga 2, pondríamos .2f, etc. Y el valor de la siguiente señal, que será porcentaje i, sin el punto, solo porcentaje i. Esto tiene que estar toda la sentencia entre comillas, ¿de acuerdo? Donde nos indicará el texto junto a los formatos de las señales siguientes, que serían div y analog. De esta forma, ordenadamente, pues el porcentaje de 6f, que sería el float, hemos puesto aquí una coma, ya nos corresponde a este, y el siguiente porcentaje nos correspondería a la siguiente señal. Si yo quiero, por ejemplo, introducir la señal, la puedo o bien escribir, o si no, yo voy a borrar esto para que os deis cuenta. Habría venido aquí, habría copiado el nombre en las señales, como hemos hecho siempre, y luego aquí podría coger y arrastrar el valor de la señal.
si nos damos cuenta lo pone directamente con comillas. Pues así haces lo siguiente con la siguiente sentencia. Si quisiésemos añadir otra tercera señal, pues nosotros deberíamos escribir aquí otro porcentaje, lo que fuera, porcentaje float, porcentaje entero, binario, y correspondería a la tercera señal. Pondríamos una coma y pegaríamos la siguiente señal. También podemos mostrar el resultado de forma binaria y de forma float, todo para una señal binaria. Es decir, si nosotros representamos en un formato binario nos va a escribir true, false, pero esa misma señal en binario, si nosotros ponemos el porcentaje f, aquí nos damos cuenta que ya directamente no tiene el punto, ya que no estamos indicando los decimales. Lo que nos va a escribir si es verdadero es un 1 y si es falso un 0. Y nos corresponde a las señales de salida del switch, y la hemos puesto dos veces ya que estamos haciendo referencia a dos formatos. Aunque sean el mismo, deberemos colocarlo dos veces. Este formato del switch corresponde a este del ejemplo, que es un simple interruptor, para que nos damos cuenta que se puede hacer tanto para los componentes como para controles, elementos, etc. Vamos a hacer el script de esta parte de aquí para que nos damos cuenta, para que lo veamos. Guardaríamos, deberemos arrancar la simulación general, y una vez hemos arrancado la simulación general ya podríamos venir y arrancar esta simulación de aquí. Clicaríamos espacio para que se habilite y pulsamos. Vemos que ya, como es un script corto de escritura, ya se nos ha vuelto a habilitar, es decir, ya ha acabado la simulación. Ahora nosotros vendríamos al bloc de notas que hemos puesto en nuestro escritorio. Os lo voy a enseñar, que lo tengo por aquí, un segundo. Un segundito. Aquí lo tengo, de acuerdo. Pues si lo veis, si os fijáis, nos ha escrito señales y formatos, que es la primera sentencia, luego un texto, resultado con decimales, y como hemos puesto el valor de la señal con 6 decimales, pues nos ha escrito 6,111111, etc. Y el valor en número entero, que sería 6, porque le pusimos formato.i. El estado del botón estaría en false porque habíamos puesto porcentaje b, es decir, en binario, pero de forma true false, y de forma numérica, al estar en false, nos aparecería un 0. Si nos acercamos a la simulación, vemos que estos resultados son correctos, ya que si hacemos un clic derecho en el símbolo de la división, nos acercamos a la salida, vemos que el resultado es 6,1111 periodo y hemos cogido 6 decimales. Si venimos a la parte de analógico entero, el resultado es 6. Y si venimos al botón, ahora lo hemos encendido, lo teníamos apagado, la señal de salida, pues aquí no nos la está indicando, pero es un false ya que está apagado. Aquí estaría encendido y apagado. ¿Qué más podemos poner? Dentro del script podemos poner lo mismo, el espacio, como hemos dicho, escribiendo un espacio entre líneas, lo que se ve con una diferencia de espacio. Vemos aquí que hay saltos de líneas, y luego también podemos incluir formatos de fechas, horas, versiones, versión del proyecto, etc. ¿Cómo hacemos esto? Pues nada, escribiendo con printf, escribimos todo lo que nosotros queramos, y aquí lo que vamos a indicar es porcentaje 0f, es decir, formato float con 0 decimales, lo que también podríamos haber puesto formato porcentaje f sin más, pero bueno, para estas cosas es mejor indicar que sea estrictamente necesario que no tenga decimales, lo que sería mejor ponerlo de esta forma. Y luego hemos colocado 3 porcentajes seguidos, y después colocaríamos una coma e indicaríamos estos apartados, que son formas concretas. Si nosotros ponemos /t/day, nos va a escribir el día. Pondríamos coma, el siguiente todo entre comillas, /t month, que nos pondría el mes, y de la siguiente forma el año. En la siguiente línea hemos puesto lo mismo, imprimimos un texto que será time, ponemos los 3 formatos seguidos,
todo entre comillas, hay que fijarse muy bien con las comillas, y los siguientes formatos que serían hora, minutos, segundos. Podríamos hacerlo con todos estos lo que nosotros queramos, no tenemos ni que poner los tres, ni que ponerlos en dos líneas separadas, ni nada. Simplemente pondríamos un texto, el formato de la señal y la señal, o en este caso estas sentencias en concreto que nos da directamente prescritas. Si queremos colocar la versión, pondríamos %s, que sería un string, y este comando en concreto que nos indicaría la versión. Además, si queremos poner la versión del proyecto, pues pondríamos lo mismo: el texto, el formato y la sentencia que nos incluye la versión. Vamos a volver a ver el resultado del bloc de notas que hemos preparado. Entonces nos indicaría las sentencias que hemos escrito, los valores, etc. Podríamos ver la fecha y versión que hemos puesto de texto, la fecha que será 16.09.20. ¿Por qué tenemos el punto? Porque si nos fijamos, hemos puesto en el apartado printfDate, hemos puesto %.0f, lo que indicaría hasta ahí es la forma de poner que tiene 0 decimales, y luego hemos puesto un punto. La diferencia entre el primer punto es que el 1 nos indica el formato y el segundo punto es una forma de escritura, donde hemos puesto un punto como podríamos haber puesto una coma, o como podríamos haber puesto pues este es el día, este es el mes, una frase, etc. El primer punto hace referencia al formato, pero el siguiente ya simplemente es carácter de texto. Luego pondríamos porcentaje, el formato, y tendríamos un punto, etc. Si yo hubiese escrito una coma, pues aparecería una coma, y una frase, pues aparecería una frase. Y ese sería el resultado. Lo vemos aquí de nuevo, vemos la versión del proyecto, la versión de Simit, la fecha, la hora, los valores de las señales, etc. En el siguiente tutorial simplemente voy a decir cómo podremos recoger un valor de una señal que se está repitiendo cíclicamente. Bueno, pues hasta aquí todo y hasta luego.